Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la antigua Roma. Te cuentan que el Imperio Romano cayó por los bárbaros en las puertas, la decadencia moral, el colapso económico. Pero nunca mencionan la red subterránea que operó durante más de un siglo. Una sociedad en la sombra tan cuidadosamente oculta que la historia casi la olvidó. Casi. Muy por debajo de las fachadas de mármol y los arcos triunfales, en espacios que no aparecen en ningún mapa antiguo, hombres se reunían desafiando todo aquello que Roma decía defender. Esta no es la versión desinfectada que enseñan en las escuelas. Esta es la historia que intentaron borrar para siempre. Y al final entenderás por qué la verdad fue enterrada tan profundamente que incluso los arqueólogos temen lo que podrían descubrir. Nuestra historia comienza en el año 143 d.C., bajo el reinado de Antonino Pío. El imperio se extendía desde los acantilados envueltos en niebla de Britania hasta los desiertos, abrazados por el sol de Mesopotamia. La paz romana, cubría el mundo conocido. Los ciudadanos caminaban por calles de mármol, comerciaban en foros bulliciosos, adoraban en templos dorados. Todo parecía ordenado, civilizado, eterno. Pero bajo esa superficie pulida, en los rincones olvidados de la ciudad más grande del mundo, otra realidad latía con vida peligrosa. En los barrios más antiguos de Roma, donde las sombras se aferraban al ladrillo desmoronado y siglos de secretos se habían empapado en la piedra, ciertos edificios destacaban. No por su grandeza, todo lo contrario. Estas construcciones parecían abandonadas, condenadas, indignas de una segunda mirada. Yeso descascarado, puertas desgastadas, ventanas selladas por la suciedad de siglos. Pero los iniciados sabían más. No eran ruinas, eran santuarios. Los llamaban los templos del joven divino, dedicados a Antino, el hermoso muchacho que había cautivado el corazón del emperador, Adriano de Acadezans. Tras ahogarse misteriosamente en el Nilo, el duelo de Adriano rompió todo protocolo imperial. Declaró al joven dios, erigió estatuas por todo el imperio, construyó templos en su honor. La mayoría eran monumentos públicos al amor y la pérdida imperiales, pero algunos evolucionaron hacia algo distinto, algo prohibido, algo necesario. La sociedad romana funcionaba con reglas no escritas más rígidas que cualquier ley. La aristocracia celebraba la belleza masculina en poesía, escultura, filosofía. Catulo escribió versos que destilaban deseo por jóvenes varones. Virgilio tejió anhelo homoerótico en poesía épica. Todos lo sabían, todos lo entendían. Pero había condiciones. Condiciones estrictas, implacables. Podías desear, pero solo como pareja dominante. Podías actuar, pero nunca en público. Podías amar, pero tenías que fingir que no lo hacías. La contradicción envenenaba el alma de los hombres. Permiso y prohibición retorcidos tan estrechamente que respirar con libertad se volvió imposible. Los templos ofrecían algo revolucionario, espacio para exhalar. El santuario más famoso ocupaba un edificio engañoso en el distrito del Esquilino. Desde la calle parecía cualquier otro bloque de viviendas en decadencia, de los que los romanos pasaban deprisa sin pensar. Paredes agrietadas, una puerta que parecía colgar de bisagras oxidadas, escombros esparcidos a su base. Pero quienes sabían se acercaban después de la medianoche y golpeaban, con un patrón específico, 3 golpes lentos, 2 rápidos, 1 lento, el ritmo de un latido interrumpido. La puerta se abría apenas lo suficiente para que una figura encapuchada se deslizara dentro. Y dentro, la realidad cambiaba. Las paredes ardían con frescos que harían parecer tímidos incluso los burdeles infames de Pompeya. Cada superficie contaba historias de amor divino entre varones. Ganimedes, el muchacho mortal más hermoso, siendo arrebatado al Olimpo por Zeus en forma de águila, no como sirviente sino como amado. Apolo persiguiendo eternamente a Jacinto por prados pintados, su amor capturado en el instante antes de la tragedia. Aquiles y Patroclo en su tienda de guerra, la verdad que Homero solo se atrevió a insinuar, representada explícitamente en ocre y oro. Cada imagen susurraba el mismo mensaje: no estás solo, no estás equivocado, eres divino. Los sacerdotes que custodiaban estos espacios no eran elegidos a la ligera,
Eran hombres que habían sobrevivido a las expectativas aplastantes de Roma, que llevaban cicatrices invisibles al ojo, pero pesadas en el alma. Memorizaban rostros, verificaban identidades a través de intrincadas redes de confianza. Un desliz, un informante y todos morían. Así que eran cuidadosos, devastadoramente cuidadosos. Las ceremonias ocurrían en las horas muertas, cuando incluso la famosa vida nocturna de Roma se aquietaba. Los miembros llegaban por separado, encapuchados, hablando en susurros si es que hablaban. Entre ellos caminaban senadores que pasaban sus horas diurnas legislando moralidad. Generales que comandaban legiones venían aquí a rendir control. Comerciantes, escribas, incluso esclavos. Las jerarquías sociales se disolvían en el aire espeso de incienso. Aquí eran simplemente hombres que amaban a hombres, unidos por un secreto que podía destruirlos a todos. Los rituales honraban a Antínoe como patrón y protector. Himnos transmitidos con cuidado llenaban el espacio con melodías inquietantes. Ofrendas de vino, flores y lágrimas se depositaban en su altar. Pero las ceremonias más sagradas iban más profundo. Tocaban algo más primal que la devoción religiosa. Y aquí es donde la historia se oscurece, donde confrontamos lo que la historia intentó enterrar en silencio y vergüenza. Lo llamaban el rito del león, una ceremonia tan intensa, tan transgresora, que incluso pronunciar su nombre fuera de estos muros significaba la muerte. Creían que transferían poder, vitalidad, favor divino. La ceremonia duraba hasta que el amanecer tocaba el cielo. El receptáculo emergía transformado, exhausto pero radiante, caminando con dificultad pero coronado de hiedra como un vencedor. Los participantes recibían privilegios dentro de la hermandad, su estatus elevado por su contribución. Y el ciclo eventualmente se repetía con nuevos participantes, nuevos receptáculos, el ritual perpetuándose. A oídos modernos suena explotador, perturbador, y tal vez lo era, pero en su contexto, en su necesidad desesperada de espacios donde pudieran ser plenamente ellos mismos, tenía un significado que apenas podemos comprender. El bien y el mal se difuminan cuando la propia supervivencia depende del secreto. La hermandad de Antínoe no se limitaba a Roma. Las redes se extendieron por el imperio como micelio bajo el suelo del bosque. Los círculos filosóficos de Alejandría ocultaban santuarios en sótanos de bibliotecas. Los barrios mercantiles de Antioquía escondían lugares de encuentro tras paredes falsas. Éfeso, Corinto, Cartago, cada ciudad importante albergaba su propio capítulo. Cartas codificadas viajaban entre ellos, transportadas por mensajeros de confianza que parecían simples comerciantes o eruditos. La información fluía, advertencias de mayor escrutinio, nombres de funcionarios comprensivos, técnicas para evitar detección. Durante casi un siglo la red prosperó gracias al cuidadoso cultivo de aliados. Varios prefectos pretorianos, comandantes de la guardia personal del emperador, eran miembros secretos. Magistrados aceptaban generosas donaciones a cambio de mirar hacia otro lado durante inspecciones de medianoche. Mientras los escándalos permanecieran ocultos, mientras nadie forzara el tema a la conciencia pública, la estructura de poder de Roma toleraba lo que oficialmente condenaba. Entonces llegó el año 243 a.C. y todo se hizo añicos. Felipe el Árabe tomó el trono imperial por el método habitual, asesinato y apoyo militar. Su reinado necesitaba legitimidad, lo que significaba demostrar virtudes romanas tradicionales. Nombró a Marco Julio Severo como prefecto, un senador legendario por su rigidez moral y su odio ardiente hacia lo que llamaba decadencia. Severo creía que la grandeza de Roma se había corroído desde dentro, que la contaminación moral amenazaba al imperio más que cualquier horda bárbara. Empezó con edictos contundentes. Se prohibieron entretenimientos públicos considerados inmorales. Los baños enfrentaron nuevas regulaciones. Las tabernas cerraban temprano. Estableció redes de informantes, pagando a esclavos para traicionar a sus amos, a prostitutas para revelar secretos de clientes. Roma, que siempre había operado con ceguera estratégica hacia el comportamiento privado, de repente desarrolló ojos por todas partes. Peda a pedo, susurro a susurro, Severo reunió conocimiento sobre la hermandad. Supo de los templos, los rituales, los hombres poderosos involucrados.
y se preparó para golpear con todo el peso de la autoridad imperial. La primera redada apuntó a un santuario, cerca del puerto principal de Roma. Soldados irrumpieron durante una ceremonia de iniciación, atrapando a 50 hombres en diversos estados de desnudez ritual. A los pobres los azotaron públicamente en el foro, sus espaldas destrozadas mientras las multitudes abucheaban. Los sacerdotes murieron rápido, una misericordia en una purga sin piedad. Pero Severo empleó torturadores expertos con los aristócratas, hombres que habían comandado ejércitos, gobernado provincias, moldeado políticas, gritaron nombres, ubicaciones, secretos. Cada interrogatorio producía más objetivos. Para el año 245, el terror atenazaba a todo hombre que alguna vez hubiera asistido a una ceremonia. Templos por toda Italia fueron allanados e incendiados. Cientos enfrentaron el exilio, sus propiedades confiscadas, sus familias deshonradas. La red que había sobrevivido generaciones se derrumbó en meses. Pero aquí viene el giro que lo redefine todo, la revelación que transforma esta persecución en tragedia. Marco Julio Severo, el cruzado justo, el purificador moral, el destructor de la hermandad, había sido uno de ellos. Cartas descubiertas siglos después en una villa de Herculano, preservadas por la ceniza volcánica, cuentan la verdad. Severo había frecuentado el templo del Esquilino durante años. Había participado en rituales, llevado las máscaras, pronunciado las oraciones. Su cruzada no estaba motivada por convicción moral genuina. Era odio a sí mismo convertido en genocidio. Criado por una familia ultraconservadora que veía cualquier desviación como muerte espiritual, Severo pasó su vida en guerra con sus propios deseos. Buscaba desesperadamente a la hermandad. Luego se odiaba con igual desesperación después. El ciclo de vergüenza y necesidad lo consumía. Pero había algo más personal, más devastador, impulsando su furia. Se había enamorado perdidamente de uno de los sacerdotes, un filósofo griego llamado Liquias, célebre por su belleza y sabiduría. Severo le había confesado sus sentimientos durante una ceremonia privada. Liquias, atado a los principios de igualdad dentro de la hermandad, lo rechazó con gentileza. No podía corresponder el amor obsesivo y posesivo que Severo ofrecía. Lo valoraba como hermano, pero nada más. El rechazo supuró. El deseo de Severo se pudrió en rabia. Si no podía tener a Liquias, destruiría todo lo que Liquias representaba. Cuando los soldados irrumpieron en el santuario del Esquilino, encontraron a Liquias en la cámara más interna, manteniendo su vigilia sacerdotal a pesar de saber lo que se acercaba. Se negó a huir, se negó a esconderse. Lo arrastraron encadenado ante Severo. El enfrentamiento fue presenciado por guardias. Sus testimonios se conservan en registros militares archivados y olvidados. Severo lo ofreció todo, perdón completo, riqueza, posición, su propio amor. Si Liquias denunciaba públicamente a la hermandad, su voz se quebró de anhelo desesperado, pero Liquias se mantuvo firme. El amor no es algo que renunciemos para salvar la piel, dijo. Es lo que nos hace humanos. Quítame la vida si es necesario. No puedes quitarme la verdad. Severo ordenó la ejecución inmediata. Liquias murió con la dignidad que Severo nunca poseería. Después de esa noche, algo esencial se rompió en Severo. Continuó la purga de forma mecánica, sin la energía celosa que había alimentado sus primeras redadas. Menos de un año después, renunció citando enfermedades misteriosas. Se retiró a una villa aislada en Hispania, la actual España, donde vivió solo, sin ver a nadie, sin hablar con nadie. 3 años más tarde, los sirvientes lo encontraron muerto. El informe oficial dijo causas naturales. Pero esos mismos sirvientes susurraron que lo hallaron con un frasco vacío de veneno aferrado en la mano y una carta a Liquias que nunca sería enviada sobre su escritorio. La historia debería terminar ahí, con persecución, muerte, la destrucción de una comunidad. Pero la historia rara vez es tan simple. La hermandad no murió, evolucionó. Abandonando templos permanentes, se volvieron nómadas. Las ceremonias se movían semanalmente a diferentes villas privadas, fincas nobles, incluso cuevas fuera de la ciudad. Desarrollaron códigos más sofisticados, señales con las manos, formas específicas de atar las capas,
referencias a poesía oscura que solo los iniciados reconocerían, se convirtieron en fantasmas, invisibles a la persecución, porque no dejaban nada físico que destruir. La purga no los eliminó. Los hizo más fuertes, más resilientes, más comprometidos. Habían aprendido que la visibilidad significaba muerte, así que perfeccionaron la invisibilidad. Y aquí está lo que te perseguirá. Nunca desaparecieron del todo. Si exploras hoy los túneles restringidos de Roma, secciones cerradas a turistas, accesibles solo para arqueólogos y trabajadores municipales, aún puedes encontrar evidencia. Frescos desvaídos de Antinoo y Ganimedes, inscripciones en griego declarando amor eterno entre hombres, altares donde se dejaron ofrendas. El registro físico persiste a pesar de siglos de borrado intencional. Los descendientes de la hermandad se dispersaron por el imperio mientras el cristianismo ascendía y remodelaba los paisajes morales. Pero el deseo humano no desaparece porque las autoridades lo prohíban. El amor no se detiene porque los gobiernos lo criminalicen. La necesidad de comunidad, de aceptación, de espacios donde puedas respirar libremente, esa necesidad es indestructible. A lo largo de la historia, en cada cultura que ha intentado eliminar la existencia queer, han surgido redes subterráneas, nombres diferentes, rituales diferentes, mismo propósito esencial, supervivencia mediante solidaridad. La hermandad de Antinoo fue un eslabón en una cadena que se extiende hacia atrás hasta la antigua Mesopotamia y hacia adelante hasta los movimientos modernos del orgullo. Las caras cambian. La necesidad permanece constante. La lección incrustada en esta historia corta más profundo que la historia antigua. Es sobre lo que sucede cuando la sociedad obliga a las personas a elegir entre autenticidad y supervivencia. Es sobre la violencia psicológica de vivir oculto, el coraje necesario para crear espacio para la verdad, en un mundo construido sobre mentiras. Es sobre la necesidad humana eterna de conexión, lo bastante fuerte como para arriesgarlo todo. Marco Julio Severo representa un tipo específico de tragedia, la persona que destruye en los demás lo que no puede aceptar en sí misma. Su historia resuena a través del tiempo, manifestándose en cada político que legisla contra las mismas comunidades a las que secretamente pertenece. Cada líder religioso que predica condenación mientras oculta deseo, cada persona cuyo odio a sí mismo se convierte en opresión para otros. Pero Liquias representa algo igualmente eterno, la negativa a traicionar la verdad esencial, incluso cuando la supervivencia depende del compromiso. Su elección de morir antes que denunciar el amor no fue estupidez. Fue una declaración de que algunas cosas importan más que la mera existencia, que la dignidad, la autenticidad y la solidaridad con la propia comunidad pueden valer el precio último. La historia que nos enseñan está higienizada, simplificada, despojada de complejidad incómoda. Nos dicen que Roma cayó por decadencia moral, pero nunca definen de quién era la moralidad, de quién era la decadencia. Presentan las civilizaciones antiguas como monolíticas cuando en realidad eran campos de batalla de valores en competencia, resistencias secretas, vidas ocultas. Debajo del mármol y los arcos triunfales se desarrollaban otras historias, historias de amor que desafiaba al imperio, de comunidades que sobrevivían mediante el secreto, de personas que se negaban a ser borradas. Los templos de la hermandad se han ido, sus miembros muertos hace 2 milenios, pero su lucha no es historia antigua. En martes por la tarde en países donde ser queer aún conlleva pena de muerte. Es el adolescente que oculta su identidad a una familia que lo repudiaría. Es cada persona que alguna vez ha sentido el peso asfixiante de tener que ocultar su yo, auténtico solo para sobrevivir otro día. Recordamos a la hermandad no para romantizar sus rituales ni defender prácticas que puedan incomodarnos. Los recordamos porque eran seres humanos que amaron y sufrieron y construyeron comunidad contra una oposición abrumadora. Los recordamos porque olvidar solo sirve a quienes quieren pretender que las personas queer son un invento moderno, una aberración, algo nuevo que puede ser legislado hasta desaparecer. Siempre han existido, siempre han amado, siempre han creado espacios, visibles u ocultos, donde podían ser completos. Los frescos se desvanecen, los templos son polvo,
Pero la verdad sobrevive en fragmentos, en susurros, en historias como esta que se niegan a permanecer enterradas. Cada vez que alguien cuenta estas historias, la hermandad vive de nuevo. Cada vez que alguien se niega a ser borrado, el sacrificio de Liquias significa algo. La historia intentó destruirlos. El tiempo intentó olvidarlos. Pero aquí estamos, casi 2000 años después, pronunciando sus nombres, contando su historia, asegurándonos de que sean recordados. Esa es una victoria más completa que cualquier imperio. Ahora tengo una pregunta que exige tu reflexión honesta. Si hubieras vivido en esa época, en ese lugar, bajo esas condiciones, ¿habrías tenido el coraje de cruzar esas puertas del templo, sabiendo que ser descubierto significaba la muerte? ¿Habrías elegido comunidad auténtica por encima del aislamiento seguro? ¿O el miedo habría ganado?